Me voy a hablar con Agustín Echevarne, economista y presidente o quien preside la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, querido, ¿cómo andás? Buen día, Manuel Adorni y equipo te saludan. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo y con el Bien, bueno, equipo. lo mismo digo, aparte hace rato que no hablamos ni al aire ni fuera del aire, así que un placer enorme charlar un poco con vos Tal cual. de todo lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Primero una impresión sobre la CELAC, sobre la moneda común con Brasil, sobre la financiación de importaciones, sobre este Maduro que no viene, sobre, bueno, un poco cuál es tu percepción de lo que está pasando en esta cumbre de 33 países. Sí, sí, yo creo que hay mucho de show y hay algo de real, ¿no? Yo veo que lo de show es lo de la moneda común, porque en realidad no va a haber una moneda común o es muy difícil que exista eso, es una intención más que otra cosa, ¿no? Lo que sí es correcto es que va a haber una ampliación digamos, del financiamiento de las importaciones, y si vos mirás los números, te va a dar que puede ser un crecimiento de 400 millones de dólares por financiamiento por un año, porque es 800 contra 400, ¿no? O sea, más o menos es una ampliación adicional, que si querés ver, en realidad fue mucho más importante el acuerdo con los chinos, que les dio cerca de 5.000 millones de Ujú, dólares. sí, es cierto. Y con lo que, y si vos tomás el tema digamos, de lo que venía consiguiendo Massa con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, es verdad que consiguió financiamiento neto. Es decir, ¿qué es lo que consigue Massa? Consigue plata para financiar y pasarle la pelota al próximo gobierno sin arreglar absolutamente nada. Eso es lo que yo estoy observando, ¿no? O sea, Ujú, agrandando la bomba de tiempo, o si querés la bomba de deuda, ujú. de deuda del Tesoro, más deuda del Banco Central, que si tomás las dos cosas te agarrás la cabeza porque vos ves que el próximo gobierno va a tener que hacer una operación gigantesca de reformas estructurales para generar un shock de confianza y poder refinanciar todo este tema, ¿no? Ahora, perdóname, Agustín, si Massa está o en principio lo que vos me estás diciendo es que efectivamente va a lograr que el plan aguantar funcione, ¿no? El llegar a las elecciones o a fin de año sin que esto empeore demasiado más de lo precario que ya vemos todos los días. Digo, ¿por qué el próximo gobierno no lo lograría? No lograría seguir pateando la pelota para adelante indefinidamente. Bueno, primero yo no estoy tan seguro de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo digo, este es el plan de Massa, que de ahí a Ujú. que le vaya a funcionar, todavía tiene una cuota de incertidumbre, ¿no? Porque esto está todo prendido con alfileres. Por ejemplo, Massa estaba esperando que la inflación vaya bajando para poder mostrar un abril con un número que empiece debajo de 4 o cerca de 4% de inflación, que seguiría mensual, ¿no? Seguiría siendo una inflación altísima, pero que apuntaría al 60% anual, que es lo que dice el presupuesto. Ahora, en nuestros indicadores, lo que vamos tomando los precios del mercado nos da que enero va para arriba la inflación, no va para abajo. O sea, vamos a Ujú. estar probablemente cerca de 6%, a nuestros números nos da un poquito más de 6%, y probablemente en marzo vas a tener otro pico también alcista. Por eso lo toman abril, porque es un mes estacionalmente de menor inflación. Pero cuando llegues a julio, agosto, probablemente ya vas a estar con una inflación mucho más alta de lo que se está esperando. Ujú. Entonces ahí hay que ver cómo actúa la confianza del mercado, donde vos te vas a tener, me parece, como dos temas que van en contraposición. Por un lado, los datos de la economía que no son buenos, porque además es una economía que está entrando en estancamiento. Es decir, no solo inflación altísima, de las más altas del mundo, sino además con estancamiento. Ya no estás Claro. creciendo como antes. Entonces tenés esta inflación. Y con datos de esta inflación y una inflación que tuviste de los 4 meses, 3 que fueron malos y uno tal vez abril que sea un poco mejor, veremos, ¿no? Porque falta mucho para en Argentina, tres Sí, meses es claro, un claro, montón de claro. tiempo. Bueno, ahí hay que ver cómo juegan las expectativas, ¿no? Porque si las elecciones PASO son en agosto, recordemos que en las últimas elecciones PASO presidenciales, bueno, hubo un cimbronazo en el mercado tremendo, ¿no? El dólar que saltó de 30 pesos a 42, me acuerdo, tuvo un movimiento de 30% de un día para el otro. Digo, también es, bueno, ¿qué ocurrirá con el acto electoral? Exactamente, te anticipaste ya, por eso les decía dos temas contrapuestos. Por un lado, los datos de economía que no son buenos, Ujú. y por otro lado, las expectativas políticas que sí van a ser buenas, porque las expectativas van a ser que este gobierno se va, ¿no? Hoy ya las encuestas te están marcando todas,
que en segunda vuelta pierden, sea quien sea el candidato, sea Massa o sea Fernández o sea Cristina, en segunda vuelta pierden. Por lo menos es lo que muestran las encuestas. Claro que en política, viste, es como Argentina contra Arabia Saudita, tenemos 4% de probabilidad de Sí, perder, claro, pero claro, perdés. por supuesto. Ahora, dicho eso, yo creo que tienen 4% de probabilidades de ganar. Es decir, me parece que tenemos una enorme posibilidad de que se vayan. Y eso es lo que ha hecho, en última instancia, mejorar los bonos en el mercado, más allá de la jugada de Massa, ¿no? De anunciar ahora esos $1.000 millones, que es otra jugadita que es bastante incomprensible, porque en ese caso te estás perdiendo reservas que puedes utilizar en el corto plazo para cancelar cosas a 7 años, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Más allá de que sí tendría sentido si conseguís financiamiento para hacerlo, porque estarías comprando Sí, hoy claro, claro, bonos seguro. con un descuento enorme. ¿Sí? Agustín, Desde el punto de vista... me gustaría que escuchemos juntos 10 segundos de Massa, 10, 12 segundos de Massa, hablando sobre Uruguay, porque me gustaría que también nos compartas alguna reflexión sobre lo que dijo el ministro de Economía. Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor. ¿Podemos cuidar a alguien nosotros? ¿Podemos cuidar a Uruguay? Me parece que es un error conceptual importante. Uruguay es un país respetable, con menor población, por supuesto, que la que tenemos nosotros, pero un país que ha funcionado mucho mejor que la Argentina en las últimas décadas. Que es un país que no tiene inflación mucho más baja que la nuestra, más ordenado, mucho menor corrupción que la Argentina. Es decir, ¿qué significa cuidarlo? ¿Coparlo con nuestras mafias? No sé, es decir, la verdad es que mandarle a me parece Moyano. muy sensato. Mandarle a Moyano para que le cuide los precios, es decir, realmente no me parece muy feliz, ¿no? Creo que y lo mismo Paraguay está funcionando muy bien, Sí, claro. muy bien. Paraguay tiene un montón de problemas, pero relativamente comparado con Argentina está funcionando mejor que la Argentina, está creciendo más, no tiene inflación. Nuevamente, es un panorama que tiene problemas de seguridad jurídica desde hace muchos años. O sea, son países que tienen muchos problemas, indudablemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos más problemas. Argentina es un país que está en decadencia hace 8 décadas y no logramos salir. Y mientras tanto, el mundo continúa avanzando con una rapidez, Manu, si me permitís de decirte este tema que para mí me está obsesionando, que es la velocidad con que se viene el cambio mundial y nosotros seguimos enfrascados en una discusión que no tiene gollete, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. En el mundo lo que está pasando es GPT-Chat, es el invento más importante que ha tenido la humanidad, ¿no? En miles de años. Está generando un cambio velocísimo en una cantidad de empresas que están invirtiendo miles de millones de dólares. Sí, contale a la gente que con GPChat, yo alguna vez lo expliqué acá en la radio y puse algunos ejemplos, pero explicarle a la gente qué es el GPT-Chat, que es lo que está revolucionando, al menos la manera en la que van a hacer las cosas, ¿no? En el mundo. Sí, lo que está generando es inteligencia artificial, pero donde vos podés conversar con esa inteligencia artificial y le podés pedir cosas, es open source, es una ONG, es decir, que lo hace de manera gratuita, y ya tiene un nivel de sofisticación tremendo. Como para que te des una idea qué pregunta le hice y qué me respondió. Le pedí que pues estoy testeando a ver hasta dónde llega su profundidad. Les aclaro que tiene un montón de errores y está en una etapa primigenia, pero sin embargo yo le pedí que me compare el pensamiento de Santo Tomás con el pensamiento de Nietzsche y que me haga una síntesis. Y lo que me devolvió es un ensayo de filosofía que si fuera un alumno mío le pongo 10. ¿Sí? Entonces, por supuesto, la máquina, cuando te devuelve esto, no es que la máquina comprende lo que te está diciendo. Para ellos son ceros y unos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cibernético, pero la respuesta a mí me sirve, me es útil. Tiene un montón de problemas porque genera, por ejemplo, le pregunté sobre von Mises, que es un gran economista del siglo XX, probablemente el mayor economista, y me respondió con un error, me dijo que nació en Viena. Si bien es austríaco, o se lo conoce como de la escuela austríaca, en realidad nació en lo que hoy es Ucrania, en aquel momento era parte del imperio austrohúngaro. Le digo eso, que está equivocado, que nació en Lambert, y me responde, tenés razón, te pido 1000 disculpas, y me responde con corrección total. Después les hago preguntas sobre Chile, sobre el modelo chileno que hizo crecer de una manera espectacular durante 35 años,
y me dice, ahí tiene un sesgo de izquierda, porque naturalmente está alimentado por un montón de información, donde 9/10 de los profesores americanos de ciencias sociales son de izquierda. Pero me responde que el modelo es muy bueno, exitosísimo, pero que generó desigualdad. Yo le respondo, pero eso no es así, porque en realidad bajó el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, o sea, ni siquiera eso es cierto. Y nuevamente me responde que tengo razón, y entonces me vuelve a corregir y me da bien la respuesta. Es decir, se va retroalimentando. Es un sistema que hoy ya está superando a una enorme cantidad. Claro, el tema es que por un lado, esto es el principio, digamos, de la inteligencia artificial llevada a la práctica, ¿no? Y llevada a la vida de todos. Como en algún momento fue Internet, que muchos decían, bueno, esto va a copar el mundo y va a dominar el mundo, y muchos no lo creían, y finalmente Internet terminó dominando el mundo. Ahora, acá seguimos discutiendo la economía popular, ¿no? Acá seguimos discutiendo planes sociales. Sí, y si sumás a eso lo que están haciendo, y les sugiero a los oyentes, entren en Boston Dynamics y miren los robots, cómo están mejorando sus capacidades, y van a ver que ya, por ejemplo, un robot baila mejor que yo. Yo no bailo muy bien, reconozco, ¿no? Pero, digamos, vos los ves que bailan en una cancha que es impresionante, tienen equilibrio, saltan en redondo, hacen una cantidad de cosas, pueden trabajar en la construcción, es decir, están empezando a hacer cosas, están en terrenos, digamos, caminando en dos patas, ¿no? Agustín, es decir, sí. Buenos días, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va? Le estaba escuchando con mucha atención y, ¿sabe? Mire, lo mismo ocurrió con los buscadores en general, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno buscaba en Google hace 20 años o 15, aparecía la información que uno estaba buscando. 10 años después, ya la información que uno buscaba, la respuesta a la información que uno buscaba, aparecía en el lugar número 14. Hoy hay una gran hojarasca de información que no sirve para nada más que para publicitar o desviar o redirigir la búsqueda, que ha hecho de Google un buscador que hoy es mucho más engorroso. Comercial, que sí, estrictamente comercial. Usted ya sabemos todos que si el primero... Yo pongo, mire, le voy a dar un ejemplo. Este fin de semana, La Nación, Diario de la Nación, que aparecía página 12 como número 1. Entonces uno, inesperadamente, o digamos, sin prestar mucha atención, abre y termina en página 12. Quiero decir, ¿no terminará toda esta historia de la inteligencia artificial también contaminada por todo lo que es comercial y haciéndonos perder tiempo inútilmente? Bueno, lo que ocurre es que en este caso es una ONG, no es una empresa. Google es una empresa que vale miles y miles de millones de dólares. Por eso es interesante, porque hay un montón de empresas que están utilizando este GPT chat y hacen acuerdos. Y por ejemplo, Microsoft anunció que va a hacer una inversión billonaria, o sea, en billions, ¿no? En realidad miles de millones de dólares, para ver cómo utilizar GPT chat. Entonces, por un lado, todas estas grandes empresas están despidiendo gente, pues se espera que la economía de Estados Unidos entre en por lo menos un par de trimestres de recesión. Hay que ver si es después una recesión suave o si termina siendo más profunda, lo veremos, pero ya se anticipan despidiendo una cantidad de gente. Y al mismo tiempo invierten una cantidad de dinero en estos sistemas. Porque uno puede, por ejemplo, tomar el GPT chat y poner lo que llaman prompts, que son como filtros, donde vos le decís lo que querés. Y entonces el GPT chat pasa por esos filtros y en un instante te devuelve lo que realmente estás buscando. Y esos filtros vos le podés escribir, por ejemplo, que no te ponga página 12, que te vaya directamente a la página, que además te lea las noticias y que además te lea las noticias en función de lo que vos querés. Lo primero que quiero es que me lean noticias de economía, después lo de la política, si no me lea nada de deportes, esto, lo otro. Es decir, la inteligencia artificial va a reemplazar, por ejemplo, al 90% de los abogados, al 99% de los contadores. Entonces hay que entender que esto ya no es simplemente los trabajos manuales. Ahora, pero Agustín, ¿cómo convivís con un mundo moderno cuando nosotros todavía estamos discutiendo si cerrar las escuelas estuvo bien o estuvo mal? Todavía estamos discutiendo a Baradel. Esa es mi urgencia para debatir este tema en todos los medios que puedo, porque Argentina requiere con urgencia una revolución educativa. Nuestro sistema educativo no nos sirve más. No nos sirve hace rato. ¿Sí? Hace rato que va marcha atrás y cada vez funcionaba peor, aún con el paradigma antiguo. Pero ese paradigma desapareció. Entonces, los chicos hoy van a tener acceso al GPT chat. Entonces, cualquier ensayo universitario, cualquier presentación y demás, lo van a hacer con el GPT chat.
Entonces, vos le podés prohibir, no lo pueden usar. Sí, ok, pero en la vida real lo van a tener. Entonces, Sí, mucho claro, más claro, es como la interesante. calculadora, ¿no? Te pueden prohibir Claro. usarla en la escuela, pero la vas a tener, es así. Y entonces lo que hay que comprender es que las capacidades que uno necesita desarrollar son diferentes. Es Ujú. primero la capacidad de pensamiento crítico, de entender cuando te está respondiendo algo que está bueno o que está mal. Yo me doy cuenta que muchas veces me responde cosas que están mal, pero porque ya tengo desarrollado el pensamiento crítico. Entonces hay que enseñar Claro, pensamiento crítico. claro. Hay que enseñar las cosas que todavía le va a costar a las computadoras y a los algoritmos mucho tiempo en desarrollar. Por ejemplo, la capacidad de imaginación, la empatía, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, porque además todos estos cambios que se están generando a una velocidad tremenda, mucho más rápido que cualquier cambio en la historia, ¿sí? En 5 días el GPT Chat pasó de 0 a 1 millón de personas que lo utilizaban. Hoy son muchos más millones y responde a todos esos millones de personas al mismo tiempo. Es decir, cuando este GPT Chat esté aprendiendo de la interacción con los seres humanos, la velocidad de aprendizaje va a ser impresionante. O sea, lo que se viene es un cambio realmente, está viniendo, yo lo vengo dando charlas de este tema hace 15 años atrás, y hace 15 años me decían, bueno, tu charla está buenísima, pero al final te delirás. Y hoy, 15 años después, lo que me deliraba, entre comillas, es real. Los autos autónomos, la inteligencia artificial, pero esto ya no es solo inteligencia artificial, es lo que llaman Strong AI, es decir, inteligencia artificial fuerte, que es cada vez más parecida a la inteligencia del ser humano. Pero una vez que va superando la inteligencia, algunos aspectos de la inteligencia humana, no supera infinitamente. Por ejemplo, en el ajedrez. Antes un tipo que jugaba bien al ajedrez, este tipo es muy inteligente, campeón mundial de ajedrez. Hoy cualquier computadora le gana al campeón mundial de ajedrez. Bueno, Que antes eso no que pasaba pasaba, con... ¿no? Antes siempre el campeón de ajedrez le ganaba a cualquier computadora. De hecho, ¿te acordás la IBM famosa que se hizo famosa por ganar una partida de ajedrez a un campeón del mundo? Sí, Big Blue. Y Exactamente. tardaron 10 años en entrenarla. Pero después ganaron un juego mucho más complejo que el ajedrez, que es el Go, y cambió ahí porque empezó lo que se llamaba Deep Learning, así que las computadoras y Machine Learning que empiezan a aprender solas. Y Ujú. en 6 meses se entrenó a sí misma una computadora para ganar al campeón del Go mundial. Y generando jugadas que se consideraron, entre comillas, creativas. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es realmente impresionante. Si no nos damos cuenta de esto y no hacemos nada, vamos a terminar en una situación muy problemática. Porque un tema muy importante es que los países que están abiertos, que son libres, que tienen acceso a la mejor tecnología, esos países son los que tienen menos desempleo. Los países cerrados, los que quieren proteger el empleo antiguo, ¿no? Por ejemplo, nosotros protegemos a los que están en el peaje pagando cuando tenés la posibilidad de hacer un telepeaje que ni siquiera tenés que frenar. Entonces, y además te reduce los costos de un montón de temas y qué sé yo. Pero nosotros protegemos trabajos Sí, sí, del obsoletos. siglo XIX, Sí, claro. obsoletos. Tenemos gente que empieza a decir que necesitamos la economía popular. Todo lo que hablan de economía popular es productividad nula, en realidad negativa para el mundo moderno. Entonces, todo eso es costo para la economía. Entonces, la economía que tiene costos exagerados no puede competir con el mundo y se tiene que cerrar. Y si te cerrás, está cada vez más lejos de todos estos cambios. En cambio, las economías desarrolladas, que son abiertas, competitivas, que compiten en el mundo, que tienen la máxima tecnología, y las empresas despiden gente para reemplazar por el GPS, por el GPT chat, lo que ocurre es que nacen miles y miles de nuevos empleos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en entretenimiento, en una cantidad de temas mucho más interesantes que estar sentado en una casilla de peaje. Pero para eso tenés que tener la cabeza despierta, tenés que tener despierta la imaginación, la creatividad, ¿no? Y todas las inteligencias que estaba describiendo hace un ratito. Entonces, Totalmente. ese es el gran desafío que tiene la Argentina y que va a tener el próximo gobierno. Nosotros no podemos pasar 4 años sin hacer una revolución educativa. Agustín, gracias. Un placer, como siempre, hablar con vos. Esperemos hacerlo más seguido. Muchas gracias. Un A- a- placer, cuando quieran. Abrazo gigante. Agustín Echevarne, Abrazo. economista y titular de la Fundación Libertad y Progreso.